¿Cuál es el apoyo que se les brinda a los niños, niñas y adolescentes que han sido abusados? Hay programas especiales de reparación. ¿Ya? De hecho, antes del programa de reparación hubo una modificación legal que está completamente en operación hoy día, que en el fondo es la protección de los niños en términos de entrevistas videograbadas para proteger, ¿verdad?, la intimidad de los niños y no ponerlos a declarar delante de los abusadores, etcétera, etcétera. O sea, hay todos unos ajustes que ha hecho los tribunales de familia para poder recoger la situación del caso y entenderla bien. Pero además hay programas que se llaman programas de reparación. Y esos programas son programas especiales, no se trata de residencias en este caso, sino que se trata de programas de atención especializada, con psicólogo, etcétera, y con condiciones, digamos, sociales que permitan eso. Es un proceso largo. Las personas abusadas en general, no solo los niños, quedan marcados de por vida, ¿cierto? No es una cosa que se olvide, es una cosa que se aprende a manejar. O sea, hay cosas en la vida en que uno no las olvida, simplemente aprende a vivir con ellas. Y hay programas especiales para eso, que tiene Mejor Niñez precisamente. Perfecto. Durante el 2022 se recibieron 39.933 denuncias por delitos sexuales en los que una víctima era un niño, niña, adolescente. Como subsecretaría de la Niñez, ¿qué realizarían al respecto? Nosotros estamos, parte de nuestras tareas es poder apoyar al servicio Mejor Niñez en términos de dar atención y tratamiento a los niños que han sido víctimas. Eso es algo que nosotros no hacemos directamente, pero lo hacemos a través del servicio Mejor Niñez. Y la otra cosa que queremos hacer, y que ya hemos empezado a trabajar en eso, es poder hacer un proceso mejor y más constante de conversación y sensibilización con los primeros, que son los que se enteran de esta situación y que atienden a la situación, que son por un lado las policías, que necesitamos hacer un trabajo grande de sensibilización de cómo se tratan estos casos, o sea, con qué cuidados hay que tener, ¿verdad?, en tratar la situación. Pero también queremos hacerlo con la Fiscalía. La Fiscalía es la entidad también que recibe, ¿verdad?, y que persigue, si tú quieres, a los culpables, etcétera. Y ahí hay mucho todavía que hacer en términos de entender bien el problema, cómo hay que tratar a los niños, con qué cuidado hay que manejar la situación. Entonces nosotros estamos ya empezando a hacer un trabajo en esa dirección. Perfecto. ¿Por qué en Chile a las cárceles de menores no se les llama cárceles de menores? ¿A qué te refieres con cárceles de menores? Centro de Internación Provisoria. Los centros de integración, sí. Eso es lo que te decía respecto del servicio de reinserción juvenil. El servicio de reinserción juvenil tiene que hacer cumplir las sanciones que los tribunales les dieron a los niños que son imputables, ¿cierto? Sí. Entre 14 y 17. Eso se hacen cumplir. La mayor parte de esas sanciones se hacen cumplir, se llama en medio libre. Y una parte de esas sanciones, según los tribunales, tienen que cumplirse en un medio cerrado, provisorio o más definitivo. Eso es lo que se está tratando de reformar para que los centros cerrados tengan otras características, además no sean simplemente centros donde los niños están, sino que sean centros realmente de reinserción y de trabajo, de apoyo a los niños. Sí, pero la pregunta es, ¿por qué no se le llama cárceles de menores si en verdad es una cárcel? Porque tiene muros altos, lo mismo que la residencia. Yo fui a visitar la residencia Creat Pudahuel por afuera para ver si es que en verdad estaba cerrada. Y tiene unos muros muy altos. Eso es una característica de una cárcel. ¿O será que los muros son muy altos para que las personas no puedan ver lo que hay dentro? Te devuelvo la pregunta. ¿Sí? ¿Cuán alta es la reja de las casas en Chile? La gente se está encerrando, ¿cierto? Aproximadamente 5 metros. Ok. Altas, ¿cierto? Pero es que no es tan alta como los muros que habían... Correcto, eso es lo que hay, por eso te digo, si queremos llamarle cárceles, podemos llamarle cárceles.
¿Ya? O sea, si uno quiere ponerle el nombre cárcel, si quiere le ponemos el nombre cárcel, ese no es el problema. El problema es qué es lo que pasa ahí y cuáles son los resguardos que hay que tener, ¿cierto? En términos de un espacio o un recinto para cumplir una sanción. O sea, los niños y adolescentes, son adolescentes que están en esos centros, cárceles o como queramos llamarle, están cumpliendo una sanción penal. O sea, están cumpliendo una sanción de los tribunales por algo que hicieron. El punto es que no se los puede tratar. Así es, pero ellos todavía son niños, así que todavía se pueden cambiar. Así que Por no supuesto, es para por eso ponerlo que hay en un lugar muy malo porque son niños, porque la mayoría de las personas que se encuentran privadas de libertad en cárceles de adultos estuvieron en hogares de menores o en cárceles de menores. Sí, una parte de ellos tienen una trayectoria de estar en centros de menores. El punto acá es que esa sanción tiene que estar acompañada de proceso de apoyo y rehabilitación, pero el niño entre 14 y 17 y 18 es un niño que en la legislación chilena es imputable. ¿Qué significa eso? Eso se cambió hace unos años atrás, antes no era así. Entre 14 y 17 hasta cumplir 18 son niños imputables. Eso significa que pueden, o sea, que en el fondo se reconoce que están cometiendo un delito. Un niño, y por eso algunas bandas, ¿verdad? Niños de menores de 14, porque un niño menor de 14 en la legislación chilena es inimputable, ¿verdad? Se supone que no sabe lo que hace. Y por eso no se lo puede sancionar con una medida penal, ¿cierto? Porque no tiene un niño de 14 y más, es un niño que se entiende, que sabe lo que está haciendo y por lo tanto tiene que ser sancionado como es sancionado un adulto, solo que no se puede sancionar de la misma manera que se sanciona a un adulto. Pero es una sanción, o sea, es un castigo. Sí, pero la sanción es muy parecida a lo de los adultos. Depende, pues. Habría que mirar cuáles y por qué motivos. Ya, vamos. O sea, hay que mirar cuáles y por qué motivo, porque hay sanciones que tienen que ver con libertad vigilada, sí. Hay otras sanciones que tienen que ver con estos centros y hay que mirar cuáles son las condiciones de los niños. Hay algunos niños que están enfermos. Los centros se ocupan cuando el niño ya reincidente en el delito. La primera vez se le da libertad vigilada. Depende del delito también, no solo depende de la primera o segunda vez. Pero también es así. Sí, no, correcto, eso es así por reincidencia, sí. Pero también un niño puede tener una sanción, que su primera sanción sea un centro de reclusión, ¿verdad? Porque el delito que cometió requiere una sanción más grande. O sea, también pasa eso, no es lo que más pasa, pero también pasa que no solo depende de la primera vez, sino que de que estuvo la primera vez, también depende de cuál es el delito por el cual se lo sancionó. Perfecto. ¿Cuál es el estado de los niños y adolescentes que se encuentran en cárceles de menores? ¿El estado? ¿A qué te refieres con el estado? Las condiciones. Las condiciones físicas, las condiciones de vida. Las condiciones psicológicas son siempre muy complejas. Es como si uno pensara en cuáles son las condiciones psicológicas de las personas que están en las cárceles de adultos. Las condiciones psicológicas son súper complejas. Son niños que además tienen una trayectoria delictual muy complicada, ¿no es cierto? Es una larga trayectoria delictual. Y en ese sentido las condiciones desde el punto de vista psicológico no son las mejores. Hay tratamientos que se hacen, lamentablemente no necesariamente funcionan todo lo que uno quisiera. Las condiciones, digamos, de estadía, de mantención, etcétera, etcétera, han ido mejorando, tienen que mejorar mucho más. Y parte de lo que está haciendo el diseño del servicio de reinserción laboral, del servicio de reinserción juvenil, precisamente tiene que ver con cómo tienen que ser estos recintos para que se pueda facilitar el desarrollo de los niños y se pueda facilitar que hagan las actividades que tienen que hacer y no, ¿me entiende? Y no estén simplemente en un lugar, digamos, sin hacer actividades. Ahora, la situación es súper complicada, es muy, muy difícil, los niños llegan bastante descompensados en términos psicológicos. Hay niños que tienen un daño muy, muy grande. Entonces, claro, es una situación, aquí y en todas partes, una situación muy complicada. ¿Y el estado físico cómo ellos viven?
Depende de lo que hablemos de estado físico. O sea, el estado físico en el fondo es la infraestructura, ¿cierto? O sea, los niños tienen donde dormir, los niños tienen que comer. Ya, pero mi pregunta es, ¿cómo es donde ellos duermen? ¿Cómo es donde ellos duermen? Sí, ¿cómo es? Hay habitaciones de 2, 4, 6 niños dependiendo del lugar. Hay centros que se están rehaciendo en términos de eso. Hay centros que están más antiguos que no son los mismos de antes, o sea que efectivamente se han hecho algunas adecuaciones. Hay alimentación, si los niños necesitan medicamentos, están los medicamentos. O sea, no es... esas son las condiciones. No, yo creo que las condiciones más precarias, digámoslo de esa manera, tienen que ver con cuál es el nivel de atención especializada que los niños necesitan, que desafortunadamente no siempre está disponible, sobre todo en materias de salud. Perfecto. Me refiero no a la salud básica, pero a lo que significan las condiciones más difíciles de salud. Desafortunadamente no siempre se cuenta con los especialistas que puedan atender esas necesidades. Sí, comprendo. Una lactante de un poco más de un mes de vida, quien entre noviembre y diciembre del 2021 en la comuna de Chillán recibió continuos maltratos físicos de parte de su padre, dejándola con secuelas neurológicas. Como subsecretaría de la Niñez, ¿qué medidas toman en estos casos? En esos casos hay un proceso que es un proceso judicial. Es decir, ante esa situación, por ejemplo, si esa persona, si esa niña, ese bebé, llegó a algún lugar, alguien detectó la situación, etcétera, etcétera, probablemente en salud o donde haya sido, es obligación de cualquier funcionario público, es obligación poner en conocimiento del tribunal esa situación y el tribunal se hace cargo, ¿verdad? El Tribunal de Familia se hace cargo de establecer las medidas de protección que esa niña necesita. Así necesita ser reubicada en otro lugar, necesita ser apoyada por algún familiar, rápidamente eso implica una medida de protección judicial. En paralelo, los tribunales penales tienen que hacer el trabajo, ¿verdad?, con el agresor, en este caso. Así es. ¿Y cómo subsecretaría? ¿Se querellan? ¿Qué hacen? Nosotros no tenemos atribuciones para poder hacer eso. No tenemos atribuciones para hacer eso. El canal es el canal a través de los tribunales de familia. O sea, en el caso de los niños, son los tribunales de familia y la fiscalía, en el caso del agresor, los tribunales de familia los que tienen que inmediatamente actuar. De hecho, en estos casos, el juez o la jueza se apersonan en el lugar, ¿verdad?, a tomar conocimiento de la situación y a poder implementar las medidas de protección. Hay unos acuerdos de trabajo que hay que cumplir y que son mandatorios en ese caso. No es que yo tome la niña, la saque por mi cuenta y haga lo que yo quiera. Esto está debidamente establecido de manera de poder resguardar los derechos de esa niña, pero al mismo tiempo la fiscalía tiene que actuar, ¿verdad?, con el agresor. Así es. Que la fiscalía es notificada por Carabineros, la PDI o quien corresponda. Ese protocolo, ese es el nombre que tiene, ese protocolo de actuación, o sea, la forma de organizar la actuación en esos casos, en mi opinión es bastante eficaz como protocolo. El problema es lo que viene después, cómo nos hacemos cargo, ¿verdad?, de todos los problemas que se generan a propósito de esa situación. ¿Usted sabe que el 54% de las personas privadas de libertad ha pasado por un hogar de menores? Digo, hay una alta relación entre personas adultas privadas de libertad y su trayectoria delictual que en algún momento pasaron por una medida de protección. Eso quiere decir que en ese tiempo esas personas no pudieron tener reinserción. No se hizo el trabajo de reinserción, ¿o sí se hizo? No, eso significa que en esa trayectoria, cuando ellos eran niños, se tomaron medidas y esas medidas que se tomaron no fueron lo suficientemente fuertes o lo suficientemente adecuadas para evitar que siguiera la trayectoria delictual. Y las medidas
las medidas no son solamente la medida de protección. Y eso es lo que pasa en todo el mundo. Tú tienes que, la medida de protección, o sea, que yo, jueza, diga que el niño tiene que ir al programa X como medida de protección, es una herramienta que no es suficiente sola, porque hay que trabajar en el entorno donde ese niño se desenvuelve, ¿cierto? O sea, si yo tomo una medida de protección del niño y no hago nada con la comunidad y la familia, lo más probable es que la medida de protección va a funcionar donde tenga que funcionar, pero hay algunos casos donde no va a funcionar. Porque la razón por la cual se toma una medida de protección es por razones económicas, ¿verdad? O sea, por razones sociales, no siempre tiene que ver con un abuso, que es una situación extrema, ¿cierto? La medida de protección empieza con señales de negligencia, los niños que no son cuidados, que se quedan solos, ¿cierto? Y eso es muy frecuente que conduzca, si no se hizo bien el trabajo durante todas las veces que correspondía, es muy frecuente que entonces terminemos con un adolescente infractor, que no le hicimos la reinserción que correspondía como Estado, ¿cierto? No tuvimos las herramientas, no resultó y por lo tanto es esa persona la que termina en la cárcel. Así es. Como adulto. Como adulto. Perfecto. Hay veces que algún niño, niña o adolescente se saca de su hogar por el estado de la casa donde él se encuentra, ¿cierto? ¿A qué te refieres con el estado de la casa? ¿La infraestructura de la casa? La infraestructura, por ejemplo, no tienen para comer. Temas económicos en general. Por razones económicas, no porque la casa no esté bien construida. Temas económicos en general. Sí. Al niño, niña o adolescente se subvenciona a la residencia para que el niño esté ahí, ¿cierto? El único que puede tomar la decisión de que un niño se separe de su familia es un juez o una jueza. Sí. Nadie más puede tomar una decisión. Así es, pero ese juez o jueza decide, y lo pone ahí por escrito, que ese niño tiene que ir a una residencia familiar. Para que esa residencia funcione, hay dos formas. Una, cuando se trata de una residencia que administra directamente el servicio Mejor Niñez, ahí están los funcionarios que son funcionarios del servicio Mejor Niñez. En la mayor parte de los casos, las residencias son administradas por instituciones privadas sin fines de lucro, ¿verdad? Que se llaman OCAS, los organismos colaboradores. Y esos organismos colaboradores se le transfieren recursos para cada niño, recursos asociados a cada niño que atienden en la residencia, se llama subvención. ¿Por qué esos recursos no se le dan a la familia para que el niño, niña o adolescente pueda seguir con ellos y así no tener esos problemas económicos? Eso podría hacerse únicamente en algunos casos, porque los problemas económicos son un factor que hace que la jueza o el juez tome la decisión de separar al niño de su familia. Perfecto. Entonces, hay algunos casos, que no son tantos, en que efectivamente la medida que tú propones sería una medida eficaz, siempre y cuando el problema sea únicamente un problema económico. La mayor parte de los casos, cuando llega un caso de esa situación, el juez o la jueza pone una medida de protección, pero no envía a ese niño a una residencia, sino que solicita apoyo económico para esa familia, a la municipalidad o a otra institución, ¿verdad? Pero si esa razón económica está acompañada de otras razones, es ahí cuando un juez o una jueza toma una medida más drástica, que es separar a la familia, separar al niño de la familia, que debiera ser la última opción, ¿verdad?, de separar al niño de la familia para que pueda ir a una residencia y se financie ese servicio. Perfecto. Señora Verónica, para usted, ¿qué es la infancia? La infancia es una palabra por ahora, ¿no? La infancia es una palabra. Para mí, los niños y las niñas no son el futuro del país, son hoy día. Son nuestra herencia en el mundo, ¿cierto? Uno tiene niños porque uno quiere heredar algo, uno quiere que quede una sociedad funcionando,
Uno no tiene niños, uno no decide como papá o como mamá tener niños porque hay que tener niños, sino que uno quiere una cierta continuidad, ¿verdad? Y en ese sentido, los niños no solo necesitan apoyo, yo creo que por cierto los niños necesitan apoyo, los padres y las madres necesitamos apoyo para poder hacer lo que tengamos que hacer. Pero básicamente necesitamos una relación, digamos, de conversación, necesitamos que los niños den su opinión, porque tienen opinión, porque saben lo que necesitan. Tenemos que ser menos, como tú decías al principio, menos adultocéntricos y tratar de entender, ¿verdad?, qué es lo que hay al otro lado. Y yo creo que las relaciones humanas se construyen sobre la base de la relación que tenemos los adultos con los niños. Y en ese sentido tenemos muchísimo que avanzar, porque es mucho más fácil dar una orden, ¿cierto? Que lo más probable es que no resulte, darle una orden que conversar y llegar a un cierto acuerdo y a una cierta negociación. Y ser papá o ser mamá es de las cosas más difíciles que uno tiene que hacer en la vida. No solo porque a uno no le enseñan, sino porque lo que resulta con uno de los hijos no necesariamente resulta con los otros, y no resulta con el tercero, y por lo tanto uno tiene que estar siempre, siempre, siempre disponible a adaptarse uno a las necesidades que tienen los niños. Entonces no es verdad que si yo tengo muchos niños me sale más fácil porque así hago las reglas. No. Cada niño tiene su característica, ¿cierto? Su particularidad. Tú tienes hartos hermanos, así que sabes que no funciona igual con todos, y uno tiene como papá y como mamá que ser súper inteligente, ¿verdad? Para encontrar cuál es la relación que tiene que tener con cada cual y propiciar que entre ellos también tengan una buena relación. Entonces es de las tareas más difíciles que a uno le tocan en la vida. Perfecto. ¿Usted escuchó la noticia de un hombre de la Universidad de Chile que hizo una tesis en el año 2020? Sí. Que el título de la tesis era muy grave, titulado El deseo negado del pedagogo, ser pedófilo. Como subsecretaría, ¿podrían sacar a ese hombre, quitarle su título de pedagogo? Nosotros no podemos hacer eso porque eso es algo que depende de nosotros. ¿Trabajar en conjunto con la universidad? Exacto. O sea, y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como subsecretaría en términos de estar atentos cuáles son estas situaciones. Lo que pasa es que tú sabes que cada uno tiene sus posibilidades y sus atribuciones. O sea, uno no puede. La Universidad de Chile tomó algunas medidas, etcétera. Nosotros no tenemos atribuciones para poder hacer eso, ¿no? No es algo que esté en nuestras manos hacer. Lo máximo que nosotros podemos hacer, y se ha hecho desde acá, es poder incidir, ¿verdad?, en que se trate el tema, se entienda de qué se trata, no se minimice, ¿verdad?, que es una de las cosas que a uno le molesta, que se le baje la importancia o se le baje el perfil a asuntos de esa naturaleza, pero no tenemos las atribuciones como para tomar la medida que tú estás sugiriendo, no tenemos cómo hacerlo. Qué lamentable. Lamentable, pero por eso que hay que buscar quién pudiera tener esa atribución, y esa atribución en términos de títulos, grados, sanciones, etcétera, es una atribución del sistema universitario. No puede venir alguien de fuera del que le dio el título a quitarle el título a alguien. O sea, en nuestra forma de organizar el Estado, si yo te di a ti un título, soy yo el único que te lo puedo quitar, ¿no? Sí. Así funciona. Y así debería ser, porque si no, imagínate, todo el mundo anda quitándose y poniéndose cosas. Sí. O sea, la universidad tiene que hacerse responsable. Perfecto. Le quiero agradecer por su tiempo. Yo siempre estaré disponible. Que Dios le bendiga grandemente. Muchas gracias. Gracias.